Visita de nuestro amigo José Antonio Echevarría, de la Asociación Amigos del Mundo. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Esta noche, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, Bueno, debiera imaginármelo con la imagen que hay detrás de mis espaldas. esta noche vamos a hablar de un caso misterioso, creador de una leyenda negra, que posiblemente fuera uno de los casos policiales más macabros, escabrosos y policiales de finales del siglo XX. Vale. Alguien a la que se la denominó la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí Ripols. Conozco algo de esta mujer, a ver qué me cuentas. Conozco algo, un poquito, un poquito así por encima. Mira, se trata de... Existió, vamos a empezar diciendo Sí, que en principio esto es una historia que ya real, existió. Una historia real. Era una mujer de los bajos fondos, en principio, que actuó como curandera, como alcahueta, y a la que se le acusó de secuestro y explotación y asesinato de niños. Decía la prensa de aquel tiempo que un guardia municipal ha encontrado esta mañana a la niña desaparecida. Estaba secuestrada por una mujer de unos 40 años llamada Enriqueta Martí, en una casa de la calle Poniente. Así se despachaba la prensa en aquel tiempo. Cuando el público conoció esta noticia, ¿qué hicieron? Se fueron, como ya sabes que las personas somos al final muy macabras, se fueron todas a la calle Poniente, Claro, y al sitio, a ver qué se hacía allí, y hubo ¿no? que desplazar a las fuerzas del orden para que no hubiera un tumulto, por decirlo de alguna manera. Decíamos que así informaba la prensa en el siglo finales, principios del siglo XX, de la detención de esta mujer, que fue conocida tristemente, como hemos dicho, como la vampira de Barcelona o la vampira del Raval. Ella nace en el año 1871 en Sant Feliu de Llobregat y posteriormente, cuando tenía unos 20 años, se traslada a Barcelona y allí es donde trabaja previamente de niñera antes de dedicarse a la prostitución. Estaba casada con un, decían también los investigadores, un pintor venido a menos, que se llamaba Juan Pogaló. Se dedicaban, vivían mal, por decirlo de alguna manera, y se dedicaban a vender antigüedades, a vender cachivaches incluso de la caridad, y montaron una pequeña herboristería y allí ejercía Enriqueta de, un poco de curandera. Sí. Fíjate cómo estaba su situación, que llegaron a comer alpiste. Joder, se me trabó la lengua. A ver, que me río. Alpiste, esto me pasa a mí los lunes mucho. Es un traspiés, ¿no? Sí, a mí esto los lunes me pasa mucho, que parece que voy dormida a trabajar y no me salen las palabras, pero comían alpiste. O sea, eran tan pobres que llegaron a comer alpiste. Vale. O sea, comían los pájaros, como todos sí. sabemos, ¿no? Ay, pobres. Ella, a pesar de tener esta herboristería, seguía frecuentando los bajos fondos y locales de mala muerte, se decía. Durante el día, ella mendigaba por las calles, por las casas de caridad, los conventos, esas personas, y vestía de harapos, y en ocasiones iba acompañada de niños que los hacía pasar como si fueran sus hijos, y posiblemente fueron los niños que posteriormente ella prostituía o presuntamente asesinaba, porque es lo que no está muy claro. Sin embargo, al llegar la noche, vestía con unas ropas lujosas, súper lujosas diríamos, sombreros y pelucas, y se hacía ver en ambientes donde acudía la clase acomodada de Barcelona, como el casino de El Arrabasada, que era uno de los más importantes de Barcelona en aquel tiempo. Y allí donde muy posiblemente ella ofrecía los servicios como personeta con los niños que supuestamente secuestraba. O sea, ella, lo que se cree es que secuestraba niños, los utilizaba para la mendicidad, haciéndose pasar pues, por madre de varios críos o de uno de los que fuese, y luego a esos mismos niños por la noche
los ofrecía claro, para la pero prostitución. fíjate, ¿a quién se lo ofrecía? A la gente clase adinerada de Barcelona. Bien, vamos a ver el vídeo número 1. La vampira del Raval aterrorizó a la Barcelona de principios del siglo XX. Según el mito popular, mató a una decena de niños extrayéndoles las vísceras para elaborar pócimas curativas. ¿Quién fue realmente la vampira del Raval? Esta es su historia. Enriqueta Martí Ripollès nació aquí mismo, en la calle Falguera 57 de Sant Feliu de Llobregat. Llegó a Barcelona con 20 años para establecerse en el Distrito Quinto, hoy el Raval, uno de los barrios más hacinados de Europa. Para ganarse la vida hizo de criada y curandera, en unos tiempos en los que era demasiado caro avisar a un médico. Ocasionalmente vendía pingos en los encantes y ejercía la prostitución en los burdeles del barrio y en la Carbonera, también llamada Tierra Negra, una de las zonas de más mala fama de la ciudad. Se enamoró y se casó con Joan Pujoló, un pintor lerrouxista y naturista sin un chavo. Comía al piste. Tuvieron un hijo, Alejandro, que murió antes de cumplir un añito. De él hablaremos enseguida. Probablemente es difícil distinguir con este tipo de personajes, José Antonio, que son de hace mucho tiempo, pero no tanto tiempo. Quiero decir que ya hay documentación, ya había prensa, ya hay periódicos, ya se recogen noticias, pero seguramente es un poco difícil distinguir lo que de verdad hacía esta mujer de lo que la leyenda ha ido creando alrededor, ¿no? De la fantasía, porque claro, hablamos de 100 y pico años atrás. Claro, fíjate, estamos hablando del 1800 y algo. Pero mira, en el año 1909, Enriqueta fue detenida porque regentaba un prostíbulo en la calle Minerva, de Barcelona, lógicamente, como hemos dicho, donde ofrecía los servicios de los niños desde los 5 hasta los 16 años. De 5 a 16 años. Pero, ¿qué ocurre? Es detenida, pero el proceso no prospera. ¿Y por qué no prospera ese A saber quién estaba. Bueno, pues ¿Quién metió ahí mano para que no prosperase? Claro, parece ¿no? ser que, como hemos dicho antes, la gente adinerada y de alto standing influyente de Barcelona hizo desaparecer el expediente. Y por lo tanto, el proceso se termina. No se llegó a conocer nunca la persona esta influyente que ordenó, entre comillas, cerrar ese caso. Bien, en esa época parece ser que era bastante normal que por las calles de Barcelona, sobre todo, que es donde está hecho el estudio, desaparecían niños, pobres sobre todo, y empezó a correrse el rumor de que alguien se estaba llevando a los niños. ¿Qué ocurre? Que se había acumulado ya, diríamos, tanto lío, tanto follón entre las gentes, que el gobernador civil de la ciudad, que era Manuel Portela Valladares, trataba de convencer a los vecinos de que no era cierto, o sea, que los niños no desaparecieran. Es decir, esto, igual que ahora, es un rumor y falso ómpulo, lógicamente. Fakes news, rumores, etcétera, pero cunde el pánico y eso es muy difícil contenerlo. Vale. Lógicamente, todas las habladurías de la gente, ¿en dónde iban encaminadas? Iban encaminadas a que los niños eran secuestrados. Pero nace el rumor de que una niña de 5 años llamada Teresita Huidar había sido, o había desaparecido, mejor dicho. Y entonces la prensa empezó a hacerse eco ya de estos secuestros porque los padres de esta niña Teresita eran pudientes y regentaban una panadería, es decir, que tenían dinero. Al tener dinero, lógicamente se les pierda ya el interés, por decir, de la prensa. Ya no es un niño pobre cuyos padres no tienen capacidad de mover sus hilos. Porque es que los niños que habían desaparecido hasta ese momento, todos eran pobres, de los arrabales, de las calles, pero en esta ocasión fue una niña de padres pudientes. La gente, lógicamente, empezó a preocuparse, a ver qué pasaba, qué ocurría con la niña Teresita,
Y ocurrió que concretamente el día 10 de febrero del 1909 estaba en la calle San Vicente, que era donde vivía esta niña, y Ana, su madre, la llevaba de la mano paseando porque habían ido a ver tiendas, ¿no? Y cuando se puso a charlar con una de las vecinas, como nos suele ocurrir a todos o casi todos, la niña pues empieza tal y la suelta creyendo que la niña iba a subirse a casa. Pero ¿qué ocurre? Ella termina su conversación con su amiga o su vecina, sube hacia casa y cuando llega su marido le dice: ¿y la nena? La madre entonces, cuando se da cuenta de que la niña no estaba ni en casa ni estaba con ella, entra en pánico, sale corriendo a la calle, empieza a gritar y a llamar a la niña, pero la niña no aparece. ¿Qué es lo que supuestamente había ocurrido? Pues Teresita se había alejado, y no precisamente para subir a casa, sino para curiosear un poquitín entre las tiendas que había por ahí. Y Enriqueta, que la ve sola, la ve sin nadie, se acerca a la niña y le dice: ven, bonita, ven, que tengo unos dulces para ti. Lógicamente la niña con 5 años no podemos esperar más. Se acerca a Enriqueta y en el momento que se acerca a Enriqueta, esta le pone un pañuelo en la cabeza y se la lleva. Se la lleva. Como la bruja mala del cuento. Efectivamente. Vamos a ver el vídeo 2. El 10 de febrero, Teresita, una niña de 8 añitos, salió de su casa acompañada de su madre para disfrutar del carnaval, cuando de repente ésta la perdió de vista. Hacía una semana que la policía había cerrado un prostíbulo infantil en la calle Don Botella número 7, regentado por Antonia Leal. Enseguida se corrió la voz de que la niña había sido secuestrada. El caso de Teresita salió a la opinión pública porque sus padres eran panaderos con el dinero suficiente para que la prensa les prestara atención. En Barcelona no se hablaba de otra cosa. Una vecina de la calle Poniente 29, hoy calle Joaquín Costa, Claudina Elías, empezó a sospechar de Enriqueta cuando, desde su patio interior, vio a 2 niñas asomarse a la ventana. Una de ellas lloraba y le era totalmente desconocida. ¿Sería la niña secuestrada? Los vecinos empezaron a fijarse en la enigmática Enriqueta Martí. Por las mañanas solía vérsela pidiendo limosna o vendiendo pomadas y ungüentos en los portales de las iglesias. Pero por las noches se arreglaba como una señora elegante. Se decía que frecuentaba el Liceo y el burdel La Maison du Mort, junto al casino de la Rabassada, para contactar con clientes ricos con gustos especiales. ¿Qué pasó con Teresita? ¿Alguien vio el secuestro? ¿Se supo algo más? No, eso es un poco, diríamos ya, el misterio de la leyenda. Antes habíamos dicho que se había casado con Joan Pogaló, sí, con un pintor venido a menos. Y he omitido que tuvo, entre comillas, y luego lo aclararemos, 2 hijos. Bien, a partir del secuestro de Teresita, pues Barcelona sufre una conmoción, unas vivencias, y todos con el corazón en un puño a ver qué había pasado con Teresita. Todos los esfuerzos de la Guardia Civil y todo el mundo y la policía local, vamos a decir, no dieron ninguna respuesta y por lo tanto, pues ahí quedaba. Hasta que al final, y gracias a una vecina llamada Claudina, es cuando la policía puede dar con ella. Claudina era una habitual chafardera de allí del barrio, a la que Estamos hablando del Raval de Barcelona. Sí, a la que le gustaba chismorrear. Bueno. Pero... bueno, a ver, igual era una periodista en potencia, no seáis así. Ella observaba lo que pasaba a su alrededor. Pues una posible periodista futura. Hombre, lo que pasa es que con los años que tenía ya no podía ser. Bueno, pues periodista frustrada. Efectivamente. Bueno, pues Claudina parece ser que en un momento determinado, o en unos momentos determinados, paseándose por su barral, por su calle, ve 2 niñas en un cristal y un niño. Y entonces, como los veía de bastante de continuo, ella se preguntó: ¿y si es la Teresita? Pues entonces dice, bueno, vamos a ver, se pone en contacto con un señor que tenía un negocio justo debajo de su vivienda, que era colchonero. Le comenta qué es lo que ella había visto
Y dice, me ha parecido ver la cara de dos niñas y un niño mirando por la ventana. Mira que si se tratara de la niña Teresita la desaparecida, le dijo al colchonero. Y entonces el colchonero, como hemos dicho antes, estaba todo el mundo con el corazón en un puño. Resulta que lo pone en conocimiento de un guardia municipal llamado José Asens, que a su vez este se lo comunica a su jefe, un brigada llamado Ribot. A primera hora del día 27 de febrero de 1912, la policía se acerca a la puerta y llama en el número 29, que era la casa de esta señora allí en la calle Poniente, esto es la zona del Arrabal, ¿no? Le abre una mujer, lógicamente como era pronto, pues despeinada, medio dormida y tal, y el policía Ribot dice, buenos días, vengo a inspeccionar su casa porque nos han denunciado que tiene usted gallinas en casa. Parece ser que estaba prohibido tener estos animalitos allí, ¿no? Y ella, Enriqueta, dice, ¿gallinas? ¿A quién se le ocurre esa mentira? Contesta, lógicamente. Pero el policía, sin darla tiempo, dice, si me permite, la aparta y se mete dentro de la casa. Que cuando aquello, lo de las órdenes judiciales para entrar en tu casa no existía. Sí, era... Si la policía quería entrar, pues entraba y ya está. Bien. Total, que entró y cuando entra descubre a dos niñas. Una que tenía la cabeza rapada y la otra que estaba normal, pero vestidas de mala manera, ¿no? Y entonces el policía, que se acerca a una de ellas, concretamente a la que tenía la cabeza rapada, le pregunta, oye guapa, ¿tú cómo te llamas? Y la niña dice, Felicidad. Lógicamente el policía se quedó un poco extrañado, ¿no? Y la vuelve a repetir, ¿de verdad te llamas Felicidad? Y dice la niña, bueno, no, me llamo Teresita, pero aquí me llaman Felicidad. Me llaman Felicidad. Y, lógicamente, Ribot pregunta quién era aquella niña y Enriqueta respondió que no lo sabía, que se trataba de una niña que había encontrado en la calle, perdida en la ronda de San Pablo y que tenía hambre. La otra, que está con ella, es mi hija y se llama Angelita. Añadió, pero del niño, que la vecina decía haber visto... Ahí no había niño. No había niño, no se decía nada. No había ningún rastro, concretamente. Perdona una pregunta, ¿la rapada era Teresita? La rapada era Teresita. La que tenía pelo es la que dice que es su hija. Exactamente. Vale. Bien, entonces vamos ya con el vídeo 3. Claudina fue a encararse con Enriqueta. No se cortó ni un pelo al preguntarle directamente quién era la niña que estaba en su casa. Enriqueta le dijo que con ella solo vivía su hija Angelita, lo cual no era exactamente así. Enriqueta temió volver a revivir lo ocurrido hacía 3 años, cuando fue detenida por la policía al encontrarla regentando un mueble de niños en la calle Minerva número 6 de Gracia. Junto a ella fue detenido Salvador Baqué, hijo del director en Barcelona de una compañía de seguros francesa que tenía un cabaret en la Bisbal y un burdel de jovencitas en Horta. Se dice que para que no salieran implicados más personajes de las altas esferas, se le dio carpetazo al asunto. Claudia acudió a contárselo a su vecino colchonero, que a su vez se lo notificó a José Arens, un guardia municipal amigo suyo. Este se presentó el día 27 junto al brigada Ribot en casa de Enriqueta. Entraron con la excusa de que estaba denunciada por criar gallinas en casa. No le dio buena espina ver que el balcón y las ventanas tenían los portones cerrados. En una de las habitaciones se encontraron 2 niñas, una rapada y sucia. Era Teresita, la niña secuestrada hacía 2 semanas. La otra niña, Angelita, resultó ser la sobrina, no la hija de Enriqueta. ¿Qué hace Ribot, el policía, ante esa situación? Tiene a Enriqueta diciendo que una de las niñas, vale, que sí que es Teresita, pero que ella la encontró en la calle, que tenía hambre la niña y tal, y la ha cogido, y que la otra es hija suya. ¿El policía qué hace? Pues el policía lo que hace es llevarla detenida. ¿A ella? Yo también, por si acaso, llevaría detenida y las crías las dejo a buen recaudo. Junto con las niñas también la llevan a la jefatura. Esta jefatura, a la que llega, es la que estaba situada en la calle Sepúlveda y su máximo responsable era José Millán Astray. Bien, pues
Millán Astray, Millán Astray. Sí, te suena porque sí. Fue militar, ¿no? Sí, el Millán Astray militar de del tiempos, 23F. prácticamente, ¿no? Entonces allí ya fue ella identificada como Enriqueta Martín Ripollés o Ripoll, de 43 años y con antecedentes por corrupción de menores. O sea, ya vamos mal, sí. Ya empieza a aparecer su expediente. Teresita da un testimonio en la que dice que había un niño que se llamaba Pepito, que Enriqueta lo cogía, lo ponía sobre la mesa del comedor y allí lo mató con un cuchillo. ¡Ay! Y ella lo que hizo fue, cuando vio esa escena, fue correrse y meterse debajo de la cama, haciéndose la dormida para evitar que Enriqueta también se la matara. Pobre criatura, esto lo declara la niña. Eso lo declara la niña. ¡Qué horror! Dentro de la casa, los agentes encontraron un salón grandísimo, muy bien decorado, con todo lujo, y también encontraron una pila de muebles carísimos y ropas de todo tipo, ropas carísimas, también elegantes, y entre estas ropas había también traje de niño y de niña, que supuestamente era la que ponía a los niños cuando se iba a prostituir. También encontró un montón de cartas escritas en clave, y lo que sí también encontró era una lista con nombres de clientes importantes, o sea, clientes del Barcelona de aquel tipo. Del Barcelona burgués. De clientes, voy a decir, para prostituir a niños, lógicamente que eso no tendría perdón de Dios, pero era gente muy influyente, o sea, fíjate hasta qué parte llegaba la podredumbre, por decir de alguna manera, de aquellas gentes de Barcelona, ¿no? En esta lista, decíamos, incluía a estas personas adineradas, a quien Enriqueta siempre las mendigaba, como ya les tenía acogidos, por sálvese la parte, pues lógicamente les iba a pedir dinero. En el piso también encontraron los agentes un saco que contenía un traje de niño con un cuchillo manchado de sangre en la cocina y otro en la habitación. También encontraron un saco con huesos humanos. Durante la inspección también encontraron una serie de tarros con sangre y grasa a modo de pócimas mágicas, confección de remedios que esta mujer utilizaba, según dijo, para hacer pócimas para entregar a sus mayoritarios clientes. ¿Y la grasa de los niños? Grasa de niños. ¡Ay! Y pieles de niños. ¡Ay, qué horror! Una vez terminado el registro, bueno, también se supone que el sangre, también guardaba tarros de sangre, y que algunos de los tarros le servían a ella de alimento. También se dijo, ¿no? De ahí lo pero de bueno, vampiresa. eso también sería un poco... No viene de ahí. Vale. Eso quizá forme un poco parte de la leyenda, la leyenda, ¿no? Claro. Negra. Tras el registro, esta mujer lanzó una misteriosa advertencia diciéndole a Ribot: como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables. Vamos con el vídeo 4 y último. Pero nuestra protagonista ya no pudo quitarse el San Benito de asesina promovido por los periódicos. Enriqueta Martí fue trasladada a la jefatura de policía de la calle Sepúlveda. La gente se agolpaba a la salida de la jefatura esperando noticias. Aparecieron sus antecedentes de prostitución y corrupción de menores. Fue detenida por el secuestro de Teresita Quitar Congost y conducida directamente a la prisión de Reina Amalia. Intentó suicidarse mordiéndose las venas, lo cual dio pie a que la prensa la señalase como vampira. Los miembros de la burguesía implicados por la lista encontrada en la casa debían estar muy nerviosos ante la posibilidad de que sus nombres apareciesen en todos los periódicos. Al final, la lista acabó desapareciendo para sosiego de los mencionados. Elsa Plaza, en su libro Desmontando el caso de la vampira del Raval,
sostiene que ésta no habría matado a ningún niño y que solo se la podía acusar del secuestro de una niña. A los 13 meses de estar encarcelada sin haber sido juzgada, Enriqueta murió del cáncer de útero que padecía. Nos habíamos quedado, José Antonio, en que Enriqueta, consciente de que la van a condenar a muerte, dice, bueno, yo sí, pero conmigo que caigan todos los demás, ¿no? Los que consumían, los que practicaban, perdón, sexo con esos niños. Sí, los que estaban en la lista que ella guardaba, ¿no? Ahí tendríamos que hablar ya un poco de lo que era la corrupción de la Barcelona modernista ya, en aquella época, ¿no? Ella fue encarcelada en la prisión de mujeres de Reina Amalia, pero no murió en el patíbulo, ni tampoco apaleada por otras reclusas. Ha habido algunos investigadores, entre comillas, que dijeron que la Enriqueta, que había sido descuartizada, colgada por las propias presas de la cárcel, pero eso es mentira. Ella murió a consecuencia de un cáncer de útero que tenía y fue enterrada en una fosa común del cementerio suroeste de Barcelona, situado en la montaña de Montjuïc. La semana en la que Teresita fue raptada, se había descubierto un prostíbulo infantil ubicado también en el barrio de Barcelona del Raval, que parece ser que este prostíbulo contaba con el beneplácito de la policía. ¿Pero cuántos prostíbulos infantiles había en Barcelona? Pues... Por favor, qué asco. Pues, fíjate, hoy ya se llaman de otra manera. Hoy ya están en la política, la mayoría de este tipo de personajes, ¿vale? Entonces, cabe hacerse una pregunta aquí. ¿Fue realmente Enriqueta Martín un chivo expiatorio sacrificado para justificar aquella oleada de desapariciones? ¿O era real? Bueno, como habíamos dicho al principio, las desapariciones de menores eran el pan nuestro de aquellos niños. Muchos, lógicamente, era para terminar precisamente en estos burdeles de niños, para la gente rica, o trabajando como esclavos en Francia, es decir, los secuestraban aquí y les mandaban allá. El motivo real por el que Enriqueta secuestra a Teresita, pues no se sabe, pero según el abogado que defendió a Enriqueta en el juzgado, dijo que la había secuestrado a esta niña al encontrarla sola, con un hambre, dice que tenía, pues que la llevó a su casa para cuidarla, incluso la obligó a llamarla mamá. Ya, el abogado defensor tiró por la vía de lo que estaba era rescatándola de un futuro peor, y ¿no? También alegó que se trataba de un trastorno mental porque no podía ser madre. Y ahora es cuando aclaramos lo de los dos hijos que al principio decíamos. Es decir, tenía dos hijos, uno de ellos se llamaba, si no recuerdo mal, Jacobo, y no eran hijos de ella, eran hijos de una cuñada. Esta cuñada había tenido, como que les he explicado hoy en el vídeo, había tenido dos hijos con el cura del pueblo, con uno de los curas. Entonces, claro, ¿esto es un vodevil? Claro, sí, claro. Entonces, cuando entierran al niño, porque el niño muere, es cuando se descubre porque el niño aparece con otro apellido que no era el del marido de Enriqueta. Posteriormente también se descubre que los huesos que habían aparecido no eran huesos de niños, eran más o menos de un adulto que tenía unos 25 años, y se sabía que el usar huesos y guardar huesos para hacer pócimas y para hacer otro tipo de chapuzas, sí, lógicamente guardaban estos huesos para hacer ungüentos o para... Claro, necesitaban diferente tipo de huesos y por eso ella los guardaba. Es decir, no se encontró ningún hueso, a pesar de que, como he dicho antes, algunos llamados investigadores decían que había un montón de huesos, que habían matado un montón de niños y todo esto. Pero o sea, tú lo que crees es que todo eso no es verdad. A la Enriqueta, un poco trastornada,
se la utilizó como chivo expiatorio. Claro, porque fíjate, se llega a preguntar... Un poco trastornada también estaba ella. Sí, sí, hombre, claro, estaba mentalmente Un poco grillada, traumatizada por no haber podido ser madre, decía, ¿no? Y entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Fue ella una asesina despiadada? Por aquello que decía que había matado a unos cuantos niños. Pues esto nunca lo sabremos, porque nunca se ha podido mostrar. Según algunos investigadores actuales, como Jordi Corominas y Elsa Plaza, el que ella fuera una asesina de niños es tan solo una leyenda negra incrementada con el secuestro y la muerte de un montón de niños que habían desaparecido. Pero la opinión pública, dadas las circunstancias que hemos comentado antes de que el poder era quien manejaba todo esto, pues necesitaba, lógicamente, un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio le encuentran en Enriqueta. Era una persona, diríamos, miserable, vivió en la lujosa, acaudalada Barcelona de aquel tiempo, modernista, una ciudad sofisticada que coexistía con otra que era precaria, explotada y silenciada. Sí, up and down, vivió lo mejor de Barcelona y lo peor de Barcelona, ¿no? La báscula famosa, ¿no? Peor y mejor. Mi amigo Sebastián Darbó, precisamente, voy a decir que tuvo el placer, por llamarlo de alguna manera, aunque realmente, de entrevistar a Teresita cuando ésta ya tenía 82 años. Le manifestó que era tal el terror que había pasado en aquella casa que le había costado, y no del todo, superarlo durante muchos años. ¿De la otra niña se supo algo? No, la otra niña ya desapareció. Las crónicas no recogen ya nada. no la recogen para nada porque no era de interés. Porque no era Teresita. Esto estaba viva, pues y no era Teresita, que era quien sus padres manejaban dinero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando está en la cárcel, ella pensando que la iban a matar, lógicamente intenta suicidarse mordiéndose las muñecas. Ah, por eso lo de vampiresa. Y de ahí, por eso le decía Pensaba Miguel, que era por los tarros de esto sangre. venía al final. Es donde ya se recoge el sobrenombre de vampira del Raval. Lógicamente, el cáliz que le había tocado, por llamar de alguna manera, de acumularla tantas y tantas muertes, que la prensa contribuyó muchísimo a que esto fuera así, de ese San Benito ya no se pudo quitar, ¿no? Y, lógicamente, como hemos dicho antes, es encarcelada, intenta matarse o suicidarse con ese mordisco vampiril y... Es imposible matarte mordiéndote a ti mismo, digo yo, vamos. Bueno, tú puedes desgarrar a mordiscos tu brazo, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que ya de ahí... Que no encontraría otra fórmula, pero no parece la más efectiva. Hombre, ten en cuenta que ella tenía un cáncer, como hemos dicho antes, un cáncer de útero. Entonces, ese cáncer de útero la tenía muy debilitada y la tenía en la cama. O sea, no tenía otras posibilidades de irse al otro lado matándose ella misma, como mordiéndose como podía. Bueno, esta historia macabra, leyenda y misterio también, porque aún no se sabe ni se descubrirá quiénes fueron los personajes que en el primer juicio la liberaron y en el segundo más o menos la corrigieron, que es una historia, fíjate, ha dado lugar a un montón de libros de autores y 2 obras de teatro y una película. Y en el siglo XXI ya se publicaron los diarios de Enriqueta Martí. Se publicó El misterio de la calle de Poniente. Se escribe La mala dona. El caso de Enriqueta Martí. El cielo bajo la juez. Y luego, desmontando, hay un libro último final que se titula Desmontando el caso de la vampira del Raval, que este es el que viene a determinar, porque además, según mi amigo está muy bien hecho y según lo que yo he revisado, recoge, diríamos, correctamente toda esta situación de Enriqueta y destroza o desmonta todos esos crímenes
que a ella se le atribuyen. Es decir, como mucho, se habla de que quizás ella hubiera cometido un par de crímenes, como mucho, pero claro, toda la prensa, el saber popular, por decirlo de alguna manera, se lo cargan todo a ella y ese... Ojo que tampoco era una santa, ¿eh? No era una santa, pero tampoco había matado 20, 30, 50 personas como niños, como habían dicho, ¿no? Lógicamente no es una santa, por descontado que no es una santa. Pero bueno, fíjate, 2 obras y finalmente se ha hecho una película con el mismo nombre, Desmontando. Y esta película, según una persona con la que he consultado, dice que está muy bien hecha, muy bien relatada y que efectivamente ahí se descubre la realidad de la vida, al menos conocida e investigada, de Enriqueta Martín Ripols. La vampiresa del Raval, la vampira del Raval. Me ha gustado mucho esta historia. Yo conocía un poquito el personaje, pero muy por encima. No conocía todos estos detalles y me ha parecido muy interesante porque además son de esas historias, como decíamos al principio, de las que todavía hay, de las que ya hay documentación, hay crónicas periodísticas, puede que haya hasta alguna sentencia de los 2 juicios que ella vivió. Pero, por supuesto, como pasó hace 100 y pico años, pues también hay mucha leyenda, hay mucho acervo popular alrededor, entonces se mezcla un poco el misterio, la leyenda y la historia. Claro, lo que se deja un poquito claro en esta historia y en estos libros es el poder, lógicamente, que tenían los ricos, vamos a decir así, para que todo el mundo se entienda, de Barcelona. Es decir, la burguesía hacía barrabasadas que yo diría que hoy todavía se están cometiendo algunas. ¿Por qué? Porque si hacemos la vista gorda a muchísimas cosas, fíjate, esto ya no es de ahora, esto viene ya de una raíz que muy posiblemente todavía perdurará en el tiempo, aunque en estos momentos no tenemos conocimiento de todo ello. José Antonio Echevarría, como siempre, muchísimas gracias por habernos traído una nueva historia. Pues nada, Inés, pues muchas gracias, lógicamente, a vosotros otra vez por permitir divulgar estas historias, que la gente... para crear, digo yo, mejor una inquietud en la gente que estudie, que mire, porque tenemos cosas tan escondidas y tan ocultas, no solamente en España, sino en el mundo entero, que creo que merecen la pena, de vez en cuando, a pesar de que sean tan macabras como estas, sacarlas a la luz para que en lo posible no se cometan estas atrocidades, como el caso de Enriqueta. Y, como decimos a nuestros televidentes, queridos amigos, hasta la próxima, y hay que aprender y hay que saber, porque el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. Buenas noches, José Antonio. Nosotros hacemos una pausa. Yo no tengo nada que añadir a lo que ha dicho José Antonio. Hasta ahora.